Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una transmisión más de su programa Misterio de Fe, que por la gracia de Dios llega a ustedes semana tras semana, tratando de llevarle catequesis con múltiples contenidos en materia de formación litúrgica. Les invitamos a suscribirse a este canal y a activar la campana de notificaciones si aún no lo han hecho. De igual manera, visiten nuestros otros dos canales, Santo Debo Ser en materia de espiritualidad católica y Creo Señor Yo Creo en materia doctrinal, para que ustedes puedan enriquecer también sus conocimientos sobre la fe católica a través de los contenidos que compartimos por esos medios. Tenemos también una página en Facebook, @WalterFajardo20, que ustedes pueden seguir sin ningún problema. Recuerden que todas las ligas a estos canales, a estos medios, están disponibles en cada una de las descripciones de los diferentes videos. Vamos pues a ponernos en la presencia de nuestro buen Dios para comenzar con la formación de esta semana. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Dios omnipotente, Padre bueno y misericordioso, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, te adoramos y te damos gracias, porque nos permites una vez más continuar nuestro proceso de formación. Te pedimos, Señor, que las luces de tu Santo Espíritu nos guíen, nos iluminen, nos den discernimiento para comprender los contenidos que aquí se nos exponen. En tu nombre, Señor, te pedimos también la gracia de poder perseverar fieles a la fe cristiana que juntos profesamos, para celebrar estos misterios con amor y fervor. Que los ruegos de nuestra dulce Madre, la siempre Reina y Señora, la Virgen María, a quien amamos, a quien servimos, nos alcance con sus ruegos las gracias necesarias para hacer en todo tu voluntad. Que las oraciones de los santos y de los ángeles nos alcancen las gracias necesarias de ti para cumplir con este propósito, para que así todo redunde en alabanza tuya y también en beneficio nuestro según tu voluntad. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria Purissima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, continuamos entonces el desarrollo de las catequesis litúrgicas que hemos venido trabajando a lo largo de todas estas sesiones, centrados en el espacio sagrado. Vamos ahora a continuar discurriendo sobre estas distintas áreas dentro de los templos. Ya hablamos vastamente sobre el área del presbiterio. Nos centramos la sesión pasada en la parte de la sacristía, que aunque no es parte esencial del templo en cuanto a su configuración, sí es un elemento necesario para el adecuado servicio dentro de nuestras celebraciones litúrgicas. Ahora vamos a dirigir nuestra atención
al lugar de los fieles. Dentro de la instrucción general del misal romano, se nos habla de la disposición de la iglesia, el lugar dedicado para los fieles, a partir del numeral 311. Vamos a centrar ahí nuestra atención y luego vamos a hablar un poco más detalladamente de algunos puntos de interés, tomando como referencia otras fuentes, especialmente la Enciclopedia Católica, que me parece un recurso siempre necesario e indispensable cuando tocamos diversos temas de esta índole. Dice el numeral 311. Dispónganse los lugares para los fieles con el conveniente cuidado, de tal forma que puedan participar debidamente, siguiendo con su mirada y de corazón las sagradas celebraciones. Aquí una parte en la que me detengo y que me importa resaltar mucho es que este numeral no se centra únicamente en la cuestión de la vista, lo que podamos ver, sino también que une la cuestión del ver con la cuestión del corazón, porque la naturaleza trascendente de la liturgia invita al corazón del hombre a elevarse hacia Dios. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, respondemos durante el prefacio de las distintas Eucaristías. Y esto es esencial tenerlo claro, porque más que lo que capten nuestros sentidos, especialmente el de la vista, la cuestión debe centrarse en la participación del corazón por parte de los fieles. Porque mucha gente está en la misa y ve lo que el sacerdote hace. Puede estar en la primera banca, pero tal vez su corazón está distante de Dios, está distante de lo que se está viviendo en esa acción sagrada. Entonces, más que el ver, lo importante está aquí en hacer notar la participación del corazón. Se lo digo porque muchas personas tal vez están impedidas de la vista, han nacido ciegos de naturaleza o han perdido la vista a lo largo de los años o tienen dificultad para ver de lejos. Muchos de nosotros, incluyéndome, utilizamos lentes para poder ver de lejos y a veces no logramos percibir claramente lo que a la distancia sucede, pero no por eso es menos participativa en nuestra presencia en los templos. Puede estar una persona invidente participando en la misa, pero que aunque no capta con el sentido de la vista del cual carece aquello que está aconteciendo en el altar, con su corazón por la gracia de Dios y el amor y fervor con el que está ahí presente, participa vivamente del misterio que se celebra. ¿Por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque hoy se pone mucha énfasis en la cuestión del ver y creemos que lo importante es el ver en cuanto tal. Esto no ha sido sumamente relevante en la historia de la iglesia. De hecho, cuando se construían las inmensas basílicas y participaban miles de personas en las misas multitudinarias de aquellos tiempos, sobre todo, pues los que estaban hasta el fondo por la estructura de las parroquias o de los templos, incluso de las grandes basílicas, no alcanzaban a ver, ¿no?, lo que acontecía en el presbiterio, en el ábside del templo, no, pero estaban participando realmente de las acciones sagradas, porque unían su espíritu, su corazón, su mente a lo que ahí se vivía. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro. Hay estructuras de templos, especialmente las grandes catedrales, que tienen ya muchísimos años de existencia, donde hay grandes estructuras, columnas en la parte de la nave central, que ciertamente, querrámoslo o no, van a impedir la vista a más de algunos, pero no por ello participan menos. ¿Por qué saco a colación esto? Porque en este afán de poner hincapié en el ver, estamos construyendo nuestras iglesias en una especie de pequeños cines o salones recreativos donde
la Eucaristía se está transmitiendo en simultáneo a través de pantallas colocadas en diversas columnas, en las paredes, o incluso a través de la utilización de cañones o retroproyectores que están presentando las imágenes de lo que acontece. Entonces la gente se distrae más porque en vez de centrarse en vivir el misterio, está pendiente de lo que está pasando en la televisión, de lo que se está proyectando, que nadie se esté pasando en medio, porque no me dejan ver lo que está en la pantalla. Y entonces ¿verdad? Yo desde mi punto de vista percibo que en vez de ser un subsidio conveniente para las personas que tal vez no pueden apreciar bien la Eucaristía por la distancia, se convierte en un motivo de distracción y que reduce potencialmente la vivencia de la Santa Misa dentro de nuestros templos. Y esto lo hemos venido copiando de las grandes iglesias protestantes de corte neopentecostal que están utilizando estos medios precisamente para hacer una participación más activa de avivamiento entre su comunidad, y entonces les proyectan en las grandes telas o en las pantallas los cantos que se van haciendo, las citas bíblicas del pastor, alguna imagen alusiva al tema que se está dando, etcétera. Y eso está migrando también a nuestras iglesias. Y en muchas iglesias católicas esto ya se está percibiendo. Aquí está la misa y de repente te está saliendo ahí una cita bíblica o te sale el canto que el coro está entonando. Y entonces ya se convierte en un elemento de distracción, a mi parecer, ¿no? Otros podrán tener una opinión diferente. Yo me baso en estas palabras del numeral, donde sobre todo la participación no es solo del ver, sino del corazón, que es lo más fundamental e importante, y que ya discurrimos sobre este tema cuando hablamos de la participación activa, como la presenta el Concilio Vaticano II, como la analiza y la vislumbra perfectamente el cardenal Joseph Ratzinger en su libro Introducción al Espíritu de la Liturgia, que pues aquí, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de tocar. Continúo con el numeral. Es conveniente que los fieles dispongan habitualmente de bancas o de sillas. También quiero tocar un puntito sobre esto, lo voy a hacer más adelante. Sin embargo, debe reprobarse la costumbre de reservar asientos a algunas personas particulares. Esto como asientos especiales para, no sé, viene la primera dama, viene el presidente, entonces le vamos a poner un asiento ahí en el presbiterio. Hay muchas iglesias antiguas donde esta costumbre se mantenía. De hecho, recuerdo que en la Catedral de Santiago Apóstol, en la Arquidiócesis de Managua, la catedral que fue dañada severamente por el terremoto del 72, había un asiento especial reservado solo para el presidente, ¿verdad? El presidente de la República. Entonces ahí cuando habían estos actos solemnísimos y él participaba, se sentaba en este lugar de honor. También esto tiene antigua data en la iglesia cuando se reservaban espacios de honor para los reyes, los príncipes y los nobles. Pues ahora se dice que se reprocha esta costumbre de reservar estos asientos para personas particulares. En todo caso, dispónganse de tal manera las bancas o asientos, especialmente en las iglesias recientemente construidas, de forma que los fieles puedan asumir con facilidad las posturas corporales exigidas por las diversas partes de la celebración y puedan acercarse expeditamente a recibir la comunión. Es decir, que permita la participación sacramental. Ahora bien, una cosa es reservar un asiento de forma muy peculiar, muy llamativa y muy pomposa para, no sé, el presidente o para X personaje, ¿verdad? Viene el famoso de televisión, el actor, que pase en primer lugar. Viene el rico del pueblo, que pase a sentarse aquí en primer lugar. Una cosa es eso, y otro, lo que se realiza por cuestión práctica, como lo vamos a ver cuando hablemos de los servicios ministeriales en las celebraciones litúrgicas, de poder ubicar convenientemente a los distintos participantes en la función litúrgica. Es decir, por cuestión de logística, conviene más ubicar en la primera banca
Pues a los lectores, para que puedan subir con mayor agilidad y facilidad al ambón y prestar su servicio. Que estén distribuidos los lectores entre los fieles y de repente venga uno desde el fondo para hacer la primera lectura, otro salió de en medio para hacer el salmo, otro quién sabe dónde estaba allá afuera y para hacer la segunda lectura. No, entonces, por conveniencia práctica, se hace esto, de dejar un espacio apropiado, conveniente para la función litúrgica. Pero este espacio se reserva en función del servicio que va a prestar el individuo, pero no en función de quién es el individuo. El lector puede ser el de la primera lectura, no sé, el señor más humilde y pobre del pueblo. El del salmo puede ser un cantante profesional. El de la segunda lectura podría ser el más rico del pueblo, pero todos comparten igualdad en cuanto al mismo lugar, en la misma banca. No le pongo una banca de oro yo al rico y al pobre le pongo ahí una banquita ya dañada de las más viejitas. En el mismo lugar se sientan los tres. Cuando van los mandatarios a visitar al romano pontífice, sí se le da un lugar de honor, un lugar reservado, sobre todo porque el Santo Padre baja en muchas ocasiones a saludarles, entonces se les pone un lugar, pero que en cuanto al lugar no es diferente de los demás. Las mismas bancas, los mismos lugares, se siente en la banca un rico o un pobre, todos en la misma banca. En ese sentido tenemos que leer este texto, ¿verdad? Porque hay gente que dice, ay, entonces, ¿por qué le reservan a los curas la primera banca? ¿Por qué le reservan a los lectores? No, ese es por cuestión de la función que van a desarrollar, por cuestión práctica, pero no se les reserva un lugar aparte y especialísimo por la persona que ellos son y porque son diferentes de los demás hermanos de la comunidad. No, esa es la mentalidad que ha cambiado, ¿verdad?, con el tiempo dentro de la iglesia. Procúrese que los fieles no solo puedan ver al sacerdote, al diácono y a los lectores. Procúrese, no es obligatorio, no siempre debe ser así, pero debe procurarse que por lo menos la mayor parte vean a los sacerdotes, a los diáconos y lectores, sino también que puedan oírlos cómodamente. Aquí esto sí es importante, se hace hincapié en la parte de la audición, para escuchar la proclamación de la palabra de Dios, para escuchar la homilía, la disertación que hace el ministro del Señor. Es importante que puedan escuchar bien. Tal vez lo miran bien hasta el fondo, pero sí que puedan escuchar bien hasta el fondo, con claridad, lo que se está diciendo. Para esto es necesario que se procure en nuestros templos un buen sistema de sonido. En esto casi no se invierten en las parroquias. Los curas casi no invierten en esto. Y es la herramienta indispensable también en la predicación de la palabra de Dios a las grandes masas. Necesitamos que nuestros fieles escuchen bien. Y aquí tenemos que hacer un mea culpa a los católicos. Llegamos a nuestras parroquias y el sistema de sonido es deficiente o tiene muchísimos años sin renovarse, sin dársele mantenimiento. Hay siempre ruido en los micrófonos, en los parlantes, que unos sí suenan, otros no. En esto sí nos ganan las sectas protestantes, que siempre hacen una buena inversión en los aparatos de sonido, porque saben el potencial de utilizar bien esa herramienta, que el mensaje llegue de la forma adecuada a los oídos de quienes ellos quieren captar. Entonces invierten platales en buenos sistemas modernos, micrófonos modernos, ahí que se ponen en la orejita y toda la cosa. Y el cura con aquel micrófono con cable que si no se fija bien se tropieza, se cae, aquel sonido que hay que estarlo ajustando a cada ratito porque se escuchan los pitidos, se escucha aquello feo. Hay que hacer conciencia. En esto los laicos tienen un papel importante. Padre, miren, nosotros queremos apoyar, hacer, no sé, una kermés, una rifa, queremos recoger para un buen sistema de audio, para darle mantenimiento al que tenemos o para reponerlo por uno más moderno. Y hay que ver que el audio se ajuste a la estructura del templo. Hay templos que por su estructura tienen una acústica más sensible. Hay otras que la acústica es más al estilo de eco, como en una cueva. Entonces, no puede servir el mismo sistema de sonido para un modelo de iglesia que para el otro. Tiene que adecuarse el aparato de sonido a la estructura del templo. Hay especialistas en esta materia que llegan a hacer la evaluación y conforme a la estructura proponen cómo debe estar el sistema de audio ubicado y de qué tipo debe ser para que la audición sea más perfecta.
Todo eso no se toma en cuenta. Ay, no, con que esté un parlantito ya no basta y eso es suficiente. No, hermanos, hay que hacer un mea culpa. Esa es una deficiencia en nuestros templos, ¿verdad? Empleando, dice acá, que escuchen cómodamente, empleándose los instrumentos técnicos de hoy, ¿verdad? El sistema de audio necesario, los micrófonos. Antes no había micrófono, las iglesias se construían con una acústica lo más perfectamente posible y se utilizaban los medios como el púlpito para que la voz se proyectara de forma tal que todo el mundo escuchara. La genialidad de la arquitectura antigua. Ahora ya no. Ya nuestros templos tienen forma de cajón, como nuestros templos han perdido esta cualidad de la acústica que antes era importante y se construyen como sea, especialmente al mejor estilo moderno. Entonces sí se hace muy necesario el uso de los micrófonos, el uso de los parlantes, para que las personas puedan escuchar bien, para que puedan escuchar bien. Hablemos pues de este espacio particular de los fieles, que es conocido con el nombre de nave, ¿verdad? Nave, así se le llama la estructura, ¿verdad? Más amplia dentro de nuestros templos. La parte más central en cuanto a la importancia, pues es el presbiterio, pero es una parte relativamente más pequeña en comparación con el cuerpo del templo. Hablemos sobre esto que estamos diciendo, cuerpo del templo, a la nave. ¿Qué es esto de la nave? Ese es el término propio, nave. Arquitectónicamente es el espacio central abierto de una iglesia, al lado oeste del presbiterio o del coro clerical, ¿verdad? Donde se iban a sentar los sacerdotes asistentes, y separado de este por una pared baja o un cancel, ¿verdad? El cancel que se colocaba al pie de las gradas del altar. El altar, el sacerdote subía las 3 gradas para acceder al altar, ahí a los pies del altar recitaba las oraciones preparatorias, y detrás de esas gradas, ¿verdad?, en dirección al oeste, pues estaba un cancel, una pequeña pared, que luego se fue transformando en un gran comulgatorio, donde los fieles se acercaban a recibir la Sagrada Comunión. Esta área de la nave está dividida de los pasillos laterales por columnas, postes o pilares. Especialmente esto lo apreciamos de forma más tangente en las grandes parroquias o en las catedrales. Está la nave y en medio hay pilares a los lados, ¿verdad? Pilares o columnas. Ya vamos a hablar de estos lados a los extremos también. Está techada con madera o abovedada en albañilería y usualmente se eleva sobre el nivel de los techos de los pasillos para proveer ventanas para la iluminación. Es decir, que el techo de la nave central, vamos a decir esta palabra, nave central, para distinguirla de las laterales, de las que vamos a hablar también, ese techo es más elevado, está más alta esa pared, para permitir que en la parte superior se construyan espacios llamados claraboyas, por donde entre la iluminación natural, al templo. Coloquialmente, el término se usa para indicar la porción de la iglesia, nave, la porción de la iglesia reservada para los fieles, e incluye los pasillos centrales y laterales, y también el crucero, del que ya hemos hablado. La estructura de los templos tienen esta forma de cruz, ¿verdad? Muchas iglesias tienen la forma de la cruz llamada la tau, la forma de la tau, o la cruz latina, y otras iglesias tienen forma de cruz griega, una cruz más como el signo de más. Entonces hay distintos estilos de templos, y donde están estos travesaños de la cruz, estos brazos laterales, a estos son los cruceros de la iglesia. Vamos a hablar también de eso, ¿no? El nombre se deriva del latín navis, barco, posiblemente en referencia a la barca de San Pedro, ¿verdad? Representa la barca de Pedro, la iglesia es la barca del Señor, la barca de Pedro donde se montaba Jesús a predicar y para los distintos movimientos que hacía en el lago de Galilea.
o también como signo de la representación del arca de Noé, donde estaba el resto de la humanidad, esa porción de la humanidad que se salvó del diluvio por ser fiel a Dios. Entonces representa también al arca de Noé, en cuanto que la iglesia está conteniendo a este resto de la humanidad, esta porción de la humanidad que quiere vivir en fidelidad a los mandamientos del Señor y que procura su salvación, ¿no? Esos serían los dos sentidos de por qué se le llama nave a esta parte. La norma de todos los desarrollos subsecuentes en las iglesias, ya sea de los cristianos primitivos, de los bizantinos, normandos, medievales o renacentistas, se ha de encontrar en la Basílica Romana, la Basílica de Roma, con su amplia área central y sus pasillos y galerías separados ahí por columnas y arcos que apoyan las paredes superiores, atravesadas por ventanas y el techo de madera. Entonces, las grandes basílicas que fueron los primeros templos, por así decirlo, los templos en cuanto tal, que tuvieron los cristianos en su posesión gracias a la donación del emperador Constantino a la iglesia, sirvieron de modelo para el resto de los templos que se fueron creando en la cristiandad. Recuerden que antes de eso los cristianos celebraban en las catacumbas, que no eran templos como tales en tiempos de la persecución. Y antes de eso, cuando la iglesia nació, eran en los domum ecclesiae, ¿verdad? En las casas que servían como iglesias, es decir, casas donde se congregaba la asamblea para la fracción del pan y la escucha de la enseñanza apostólica. Durante los siglos III y IV, el ábside, ¿verdad?, que es la parte que hoy llamamos presbiterio, el cual en los ejemplos clásicos terminaba inmediatamente el espacio central abierto, fue empujado hacia atrás. Recuerden que el ábside estaba más en el centro. Un ejemplo claro lo miramos en la Basílica de San Pedro. En el centro está allí el altar. Pues en las basílicas, en las construcciones posteriores, con el tiempo, el ábside se fue desplazando cada vez más hacia atrás hasta ser la zona del presbiterio, que queda pegada a la pared del fondo. Y el resto del templo, el resto del espacio, es para los fieles. Fue empujado hacia atrás el ábside y separado de la propia nave por una nave transversal llamada crucero. La nave transversal es la que se le llama crucero. Más tarde, la unión de la nave, el crucero y el ábside, ahora prolongados en un profundo coro presbiterio, fue coronada por un domo o torre, ¿verdad? Un domo, esta parte circular o una torre bien elevada, llamándosele al espacio de abajo el cruce. La parte debajo del domo de la torre se le llama el cruce. Simultáneamente se aumentó la altura de las paredes superiores, se abovedó los pasillos en mampostería y luego la nave misma. Los sólidos se redujeron a un mínimo a favor de ventanas. Sí, las estructuras, sobre todo las que luego se llamarán las iglesias góticas, las catedrales góticas, están plagadas las paredes laterales y en la parte superior de hermosos vitrales, Entonces, los sólidos se redujeron a un mínimo a favor de ventanas que tendían cada vez más a aumentar de tamaño. El espacio arriba de la bóveda de los pasillos y sus techos inclinados fueron arqueados y abiertos a la nave. Se desarrolló y perfeccionó un sistema completo de botareles, que eran soportes elevados, y toda la nave gótica entró en existencia. Entonces, cuando vemos estas iglesias así, con los arcos bien elevados, especialmente que terminan como en punta, ya hablamos del estilo gótico. No voy a centrarme, ¿verdad?, aquí en la materia. Lo que me interesa es la estructura de los templos. No voy a centrarme en los distintos estilos, el gótico, el barroco, no es ese el interés, pero es bueno que conozcamos un poquito de esto para que ya nos vayamos haciendo la idea. Y quien quiera, ¿verdad?, por su cuenta puede hacer esta investigación para enriquecerse sobre los diferentes estilos de templos que hay, ¿verdad?, los estilos que aparecieron a lo largo de la historia. Excepto en las iglesias más pequeñas, la nave estaba flanqueada por un pasillo a cada lado. Las iglesias pequeñas, sobre todo como las que se están construyendo hoy, que por la poca asistencia de fieles no se busca que sean tan grandes, sino solo en apariencia. Se les da altitud, pero no se les da demasiado largo, porque
La gente cada vez va menos a la iglesia. Entonces, por lo general tienen una sola nave, una nave central, diríamos, solo una nave, no tienen naves laterales. Pero las iglesias parroquiales grandes, como eran construidas antiguamente, tenían la nave central y tenían también los pasillos a cada lado. Algunas veces, como por ejemplo en la Catedral de Bourges, por doble pasillo, es decir, la nave central y dos pasillos a los lados. En las primeras basílicas cristianas, el santuario era poco más que un ábside semicircular. Santuario, la parte del presbiterio, un ábside semicircular. Esta estructura que hemos dicho al fondo de la pared, el lado oeste, ¿verdad? El lado este, donde se celebraba de cara a Dios, pues la pared era semicircular, ser el ábside del templo. Pues antes el santuario era un poco más que un ábside semicircular, y el crucero o nave transversal servía para el coro. Entonces la parte del crucero que estaba a los lados del presbiterio servía para el coro de los sacerdotes asistentes, ¿sí? Sacerdotes que iban con su traje talar, con su roquete con su roquete o sobrepelliz, ¿verdad? Su bonete, y estaban ahí en la misa participando y viendo la Eucaristía, y muchas veces entonaban los cantos. Entonces el coro de los clérigos se situaban a ambos lados del ábside o presbiterio. Poco a poco el presbiterio fue profundizándose para dar cabida al creciente número de clérigos, pero el crucero y la nave transversal estaban todavía aislados de la nave de la gente. Durante la Edad Media, también el gran desarrollo de la predicación requirió un espacio aún mayor para la congregación, y como resultado la nave medieval aumentó a proporciones enormes y fue capaz de acoger a multitudes que con frecuencia eran decenas de miles. Ahora esto casi solo queda en una imagen del pasado, esta cantidad de gente llenando nuestros templos. Ahora solo pueden ser vistas estas imágenes en grandes santuarios de asistencia multitudinaria y en las grandes basílicas como la de San Pedro, pero ya por lo general a veces hasta nuestras catedrales cuesta que se llenen de gente, ¿verdad? Cuesta que se llenen, precisamente porque estamos en una época de crisis social, crisis que también tiene su raíz en la crisis espiritual del hombre moderno. Y peor si no se hace un trabajo pastoral adecuado como iglesia, aún más los fieles pues van migrando hacia otras realidades religiosas. Hablemos un poquito de las naves laterales también, para que tengamos un poquito de conocimiento sobre esto. Ya hablamos de la nave central, digamos algo de las naves que están a los lados. Sobre todo esto se ve de manera muy palpable en las grandes catedrales. En Nicaragua, una catedral donde se aprecia de forma muy evidente y majestuosamente es en la Catedral de León. La Catedral de León, preciosísima en su arquitectura, pues se mira muy bien marcada la nave del centro separada, la nave central separada por grandes columnas y las naves laterales que están ahí a cada lado de la nave central. Nave lateral, que proviene del latín ala, del francés antiguo le, en arquitectura es una de las divisiones laterales o longitudinales de una iglesia, separadas de la nave, a veces llamada nave central, separadas por filas de pilares o columnas. A veces una iglesia tiene una sola nave lateral. Hay iglesias que son más pequeñas, más sencillas, tienen la nave central y una nave lateral. A menudo la nave continúa alrededor del ábside que sería el presbiterio. De vez en cuando las naves terminan en los transeptos, que son los brazos de la iglesia con los que se forman la cruz, ¿verdad? Los transeptos. En las iglesias muy grandes, los transeptos pueden tener 3 naves.
Cuando hablamos de esta iglesia grandísima, ¿verdad? Que tiene este crucero, los transeptos, ¿verdad? Grandes también, pues esos transeptos a su vez están divididos por dentro y se forman 2 o 3 naves en cada uno de los transeptos. Hasta eso se puede llegar, esas dimensiones puede tener una iglesia. Como regla general, en la arquitectura gótica, los techos de las naves laterales son mucho más bajos que los de la nave central. Entonces, los techos de las naves laterales, el techo de la nave central. ¿Esto con qué fin? Esto permite la admisión de la luz a través de las claraboyas, pero en la mayoría de las iglesias románicas, los techos de las naves laterales son solo un poco más bajos que el de la nave central. La nave lateral es generalmente de un solo piso, pero a veces hay un piso superior en esas naves laterales utilizado como una galería, es decir, como un corredor para distintos fines. Ahí a veces se ponen personas, a veces pueden ponerse incluso los cantores, etcétera. Depende, ¿verdad?, del uso que se le vaya a dar a esos corredores internos en el templo que están en las naves laterales. Por regla general, las iglesias se dividen en 3 naves. Por regla general, 3 naves, central y 2 laterales. Pero no hay ninguna regla fija que gobierne el número. Todo esto que estoy diciendo yo de la nave central y las naves laterales lo estamos tomando de la Enciclopedia Católica. Recuerden que siempre en la descripción del programa les dejo los links, los enlaces para que ustedes puedan ir directamente a la biografía que estamos compartiendo dentro del contenido del programa. Tenemos, por ejemplo, las catedrales de Chichester, de Milán y de Amiens. Tiene 5 naves. Imagínense, estas 2 catedrales tienen 5 naves. Una central y 2 laterales a un lado, 2 laterales al otro lado. Las de Anvers y París tiene 7. Una al centro, imagínense, una al centro, 3 a un lado y 3 al otro lado. Son tan grandes que tienen esta estructura. La más notable a este aspecto es la Catedral de Córdoba en España. Tiene 19 naves, imagínense, 19 naves. Entonces, esto es increíble. Una central y 9 a cada lado. Las naves existían en las basílicas romanas y en la mayoría de las iglesias cristianas de todas las épocas. A los transeptos a veces se les llamaba crucero o también ala, ¿verdad? Ala. El término se usa popularmente para describir el paso entre bancos o asientos, ¿verdad? Bancos o asientos. Por lo general, los bancos en la nave central y en los transeptos se ponían asientos, ¿verdad? Pero ahorita que mencionemos esto de bancos o asientos, quiero hablar de esto también, de los bancos y de los asientos. ¿Quién y por qué se inventaron los bancos de la iglesia y por qué no todas las iglesias católicas los tienen? Es algo curioso. Hoy cuando entramos a una iglesia nos parece natural encontrar bancas y sillas. Más bien nos sentiríamos extrañados o algo raro si entramos a la iglesia y no las miramos. Diríamos, ¿qué pasó aquí? ¿Van a limpiar? ¿Van a construir algo? ¿Van a componer algo? ¿Por qué no hay bancas? Nos sentiríamos extrañados. Pero la realidad es que no siempre fue así en la iglesia. No siempre hubo utilización de bancas o asientos en las naves de los templos. Hablemos un poquito sobre este detalle. He querido tomar como fuente de referencia, por lo bien resumido que está el tema, un artículo de otra página católica que ya hemos mencionado en nuestros canales, Aleteia, ¿verdad? Aleteia. Entonces vamos a hablar de este tema. En los Estados Unidos, al igual que en otros lugares, consideramos que los bancos son una parte básica y necesaria de toda la Iglesia Católica. Sin embargo, estos bancos son más bien una invención reciente y curiosamente ni siquiera tienen su origen en el catolicismo. Vamos escuchando, ¿verdad? Es algo que no es propio de nuestra iglesia, no nació en nuestra iglesia, pero de lo cual la iglesia se ha servido también dentro de
de sí misma, ¿verdad? Dentro de sí para sus servicios litúrgicos. Cosas curiosas que es importante conocer y saber de dónde vienen. A mí siempre me gusta preguntarle a la gente, ahora usted sabe de dónde viene esto, por qué se usa esto. Usted se imaginaba que en algún momento esto fuera diferente. Me gusta para despertar un poco a los fieles que a veces estamos tan aletargados en la práctica de nuestra fe por costumbre que al final de cuentas no reflexionamos un poco sobre estas cuestiones. Durante gran parte de la historia de la Iglesia, los fieles permanecían de pie durante la celebración de la misa. Esto venía desde muy antiguo y se sigue practicando, sobre todo en la parte de Oriente, entre las iglesias ortodoxas. Vamos a hablar un poco de eso. Es signo del resucitado. Cuando hablamos de las posturas corporales en este canal, explicamos un poco qué significa la postura de pie. Y hablamos entre esta diferencia entre la concepción de la Iglesia Católica Latina y la parte oriental de la Iglesia y las iglesias ortodoxas, etc. Y decíamos que precisamente esta es la postura del que está preparado, ¿verdad?, para ir en nombre del Señor a misionar. Es la postura del misionero, está de pie, ya listo para salir a predicar el Evangelio. Es la postura que aparece también en el Apocalipsis de la Iglesia Celeste, están de pie delante del trono del Señor. Entonces fue adoptada dentro de la liturgia como símbolo de esta participación y este peregrinar también hacia la Iglesia del cielo, hacia la patria celestial. Entonces es la postura más adecuada dentro de la Iglesia, ¿verdad? La postura más adecuada dentro de la Iglesia durante todos estos siglos y que fue más en consonancia con la visión que los cristianos tenían de sí mismos. Con el tiempo fueron introduciéndose otras posturas de manera muy particular en la Iglesia latina, Iglesia católica en la parte latina, la postura del arrodillamiento, arrodillarse como una forma de mostrar adoración, una forma de mostrar también penitencia, conversión, y poquito a poco se fue moldeando el sentido que se le dio dentro de la liturgia a esta otra postura corporal. Muy después aparecerá la postura del estar sentados dentro de los templos. Muy después, ¿verdad? Con mucho tiempo de posterioridad se surgirá dentro de la iglesia esta postura. Eso ya lo hablamos en esa sección dedicada a las posturas corporales. Entonces los fieles permanecían de pie durante la celebración de la misa. Existían ciertamente unos cuantos bancos para que se sentaran los ancianos. Ya esto lo decía sobre todo San Agustín desde el siglo IV. San Cesario también hablaba de esto, de que había que poner asientos para los más ancianos o para los enfermos, para que no les fuera una carga o demasiado pesado el participar dentro de las celebraciones en razón de su vejez o de su enfermedad. Entonces ya estos santos, grandes santos en la iglesia, pues tocaron el tema en su momento y así se fue haciendo. Se disponían algunos bancos. De hecho, en las iglesias ortodoxas pasa lo mismo. Se pueden encontrar algunos bancos a la orilla de las paredes de los templos. Yo he andado en algunas iglesias ortodoxas y las he conocido, y esos bancos sobre todo se reservan para las personas mayores. Algunas ni siquiera de estos bancos o asientos, no sé el nombre propio que le dan en la iglesia ortodoxa, no tienen dónde sentarse, simplemente son los apoyos laterales para que la persona mayor ponga sus brazos y pueda mantenerse de pie, pero apoyado, un poco recargado durante la ceremonia y descanse un poco mientras continúa el rito. Recordando que las ceremonias de la iglesia oriental y de la iglesia ortodoxa duran un poco más que las nuestras. A veces entre hora y media, 2 horas llegan a durar la divina liturgia que celebran. Entonces existían unos cuantos bancos para que se sentaran los ancianos o enfermos, pero en general la nave de la iglesia carecía por completo de lugares para sentarse. Entrábamos a la iglesia, entrábamos al templo y llegábamos a lo que llegábamos. Íbamos a orar, a adorar, nos queríamos arrodillar, ahí donde pudiéramos lo hacíamos, sin inconveniencia alguna de los bancos. ¿Esto de dónde se tomó? Recuerden que nosotros tenemos raíces judías en cuanto a nuestra liturgia, en cuanto al templo. Entonces el templo de Jerusalén carecía
carecía, ¿verdad? El templo construido por el rey Salomón de estas bancas o asientos, la gente lo miraría como una falta de respeto. Iban a orar y para estar orando, para estar delante de la presencia de Dios, el estar sentado no es conveniente. O estoy de pie delante del Señor o estoy, pues como una forma más conveniente todavía de sumisión, posternado, rostro en tierra o de rodillas como mínimo, pero sentado, no. Sentado, no. Era una cuestión práctica, sobre todo cuando la posición común de los laicos era arrodillada en la iglesia latina. Entonces ya mucha gente iba y permanecía de rodillas. Vestigio de esto lo vemos perfectamente en la liturgia celebrada según el rito extraordinario, llamada también misa tridentina. La mayor parte del tiempo la gente está de rodillas, ¿verdad? Solo se sienta para escuchar la homilía, pero por lo general la postura es de rodillas. Entonces era práctico que no hubiera asientos o bancas que estorbaran para que la gente se pudiera arrodillar más tranquilamente. Además, en las iglesias medievales, por lo general, se colocaba el púlpito en la mitad de la iglesia, separado del presbiterio, lo cual implicaba que los fieles tenían que caminar un poco hacia el púlpito para escuchar la breve homilía del sacerdote. Entonces, había un movimiento también de la asamblea en dirección al púlpito. Estos púlpitos, sobre todo en las iglesias muy antiguas, se observa mejor, está el presbiterio al fondo y el púlpito está casi que en la segunda columna antes de llegar al presbiterio. Entonces, está separado. La gente que estaba muy pegada al presbiterio, solo separada por el cancel, pues luego se acercaban más al púlpito. Entonces, este movimiento pues sería muy difícil si estuviese en las bancas o las sillas. Eso estamos hablando de la Edad Media. Había tanto movimiento durante la misa que nadie, y a veces ni siquiera el cura, tenía oportunidad de sentarse. Aunque sí, para los sacerdotes, para los obispos, para los clérigos, sí que habían pues asientos en el área del ábside para ellos, ¿verdad? Porque en las distintas funciones sí había momentos en que el sacerdote se sentaba, o como hablamos ya de la cátedra del obispo, predicaba desde la cátedra el señor obispo de la diócesis. ¿Qué pasó entonces? ¿De dónde surgieron las bancas? Llegó el tiempo de la reforma protestante, siglo XVI. Imagínense, 16 siglos nosotros sin usar bancas ni asientos ni nada por el estilo. Llega la reforma en este siglo y empieza el cambio a nivel de la estructura de los templos. Los bancos básicamente no existieron hasta la reforma protestante. Hubo un cambio, ¿verdad? Un cambio. Ellos quisieron reformarlo todo. Todo lo que la Iglesia Católica hiciera de una manera, ellos lo querían hacer de otra manera. Los católicos de pie, pues los protestantes sentados. Los católicos celebraban cara a Dios, pues los protestantes fueron los primeros en ese tiempo en separar los altares para celebrar la misa de cara al pueblo. Que los protestantes la homilía cortita, pues los católicos la homilía cortita, los protestantes grandes reflexiones bíblicas, etcétera. Todo esto fue introducido por la, entre comillas, mal llamada reforma protestante. En la mayoría de las iglesias protestantes, el énfasis durante los servicios de culto estaba no en los múltiples movimientos litúrgicos, sino en el sermón que daba un predicador. Aquí la importancia no está en lo que hace el sacerdote en cuanto sacerdote, su función sacerdotal. Recuerden que los primeros pastores protestantes eran sacerdotes, monjes, sacerdotes, religiosos, que fueron siguiendo la corriente de Martín Lutero y eran católicos, tal cual. Ya con posterioridad se da ese cisma tal cual, pero eran católicos, celebraban una liturgia católica que fueron deformando para cumplir ya sus requisitos protestantes, pero eran católicos como tal. Entonces, su celebración era siempre ritual en un inicio. Ya después el rito fue perdiendo fuerza, la ceremonia fue perdiendo fuerza en aras a que el énfasis se ponía en el sermón del predicador. Y esto lo vemos muy, muy metido hoy en la Iglesia Católica, que se ha protestantizado hasta cierto punto, donde la gente no le importa tanto el rito, sino la homilía, y la gente va a la misa por la predicación del sacerdote, y lo importante es lo que el cura predique, y si no predica bien, pues a mí no me importa que haga un bonito rito de consagración, si no predica bien, yo me voy a otra parroquia, donde el sacerdote
predique más bonito. Y si no predican bonito los curas y hay un pastor que predica bonito y me atrae más, me llena más, me voy donde el pastor porque yo lo que quiero oír es la predicación. No, claro que hay que corregir a la mentalidad del católico. Nuestra centralidad está en el misterio de la presencia real de nuestro Señor, que se abaja por la invocación que el sacerdote hace del Espíritu Santo en la epíclesis para hacerse presente en las especies del pan y del vino. Ahí está el centro y el corazón del misterio de nuestra fe. Pero bueno, es el cambio que se ha dado hoy en día, el cambio antropocéntrico en la liturgia católica que ya hemos hablado tantas veces. Eran los protestantes los que ponían el énfasis en el sermón que daba un predicador. La interpretación de la Biblia por el pastor local era el eje de las liturgias protestantes, y lo sigue siendo hoy en día, y suponía largos discursos desde el púlpito. Por eso ahora lo central en los templos protestantes no es un altar, ni hay altar en la mayoría de las iglesias. En estas sectas protestantes no hay altar, lo que hay es un púlpito. Las iglesias protestantes históricas conservan las dos dimensiones, el altar y el ambón. Pero la mayoría de las sectas que conocemos hoy en día regadas por toda América, su atención está en el púlpito y lo que ocupa el centro es esto, es la especie de atril, ambón que tienen ellos ahí, donde está el centro, el predicador dando su mensaje afanosamente. Con el tiempo, los bancos se fueron introduciendo gradualmente y se hicieron especialmente populares en las iglesias inglesas, Inglaterra, de la reforma ya del rey Enrique VIII. Recuerden, fue necesario, si se predicaba tanto y se duraban tanto las celebraciones debido a esto, pues la gente tenía que sentarse para poder aguantar los largos sermones protestantes. Debido a la naturaleza costosa de los bancos, individuos y familias solían adquirirlos por su cuenta y guardarlos con su vida. Compraban cada uno, este es el banco de la familia tal, el banco de la familia fulanita de tal, y esto también, cuando empezaron a entrar en la Iglesia Católica, los bancos pues vivieron la misma situación. Eran de las familias o del fulano, del sutano, y solo ellos, solo el dueño del banco podía sentarse ahí. En algunos casos, llegaban incluso a construir cajas para bancos, cajas donde guardaban estos bancos con candado para protegerlos, bloqueándolos de modo que nadie más los usara. Por desgracia, surgieron varias batallas legales por los bancos, ya que los individuos consideraban sus asientos como propiedad personal. Fue motivo de pleito dentro de las iglesias protestantes, ¿verdad? Motivo de pleito el banco. Más adelante, cuando las iglesias pudieron permitirse la instalación de bancos para todos los fieles, seguían dependiendo de los feligreses para obtener ingresos adicionales y empezaron a alquilar los bancos. Bueno, tú querías venir y sentarte, tener un lugar para sentarte, un lugar reservado para ti, cosa de la que hablamos al inicio de la sesión de hoy, reservar un lugar para. Entonces, pagabas. Y la iglesia, el párroco, te alquilaba ese banco. Estamos en la iglesia protestante, te alquilaba el banco y ya tenías tu espacio para oír el sermón del pastor. Esta práctica llegó a los Estados Unidos desde Inglaterra. Recuerden, todo lo que conquistó Inglaterra a Estados Unidos, la iglesia también desde Inglaterra pasó a Estados Unidos, ahí entra en relación con los católicos que ya estaban presentes también en Estados Unidos, y entonces esta costumbre fue adoptada por la iglesia católica ahí en los Estados Unidos. El alquiler de bancos era muy común en las iglesias católicas también, e incluso fue autorizado por el Tercer Concilio de Baltimore como una forma de recaudar fondos, ¿verdad? Este es un concilio local. Fue una manera de recaudar fondos también para la iglesia, alquiler de bancos para los fieles. Imagínense. Los ortodoxos se niegan a la utilización de bancos en las iglesias. Los católicos, principalmente en Inglaterra y en Estados Unidos, introdujeron los bancos en sus iglesias, después de que los protestantes empezaran a usarlas en el siglo XVI. Las homilías empezaron a alargarse en las iglesias católicas, así que sentarse comenzó a ser más habitual durante varias partes de la misa, ¿no? Entonces ahora nos sentamos para escuchar la palabra de Dios, nos sentamos para escuchar también la homilía. Al mismo tiempo, los cristianos bizantinos, ¿verdad?, de la iglesia oriental, y ortodoxos, los que están separados de la comunión con Roma,
no adoptaron de inmediato los bancos. A día de hoy, la mayoría de las iglesias orientales no tienen bancos y defienden firmemente su elección. Si usted va a la Europa y visita algunas iglesias que son nuestras católicas, pero que están bajo un rito oriental, no va a haber bancos en ellas. Va a haber el cajón, como decimos popularmente, la estructura tal cual, pero no los bancos. Una publicación ortodoxa explica las razones espirituales por las que ellos se niegan a tener bancos en sus iglesias. Dice este fragmento de esta publicación lo siguiente: los bancos enseñan a los laicos, a los fieles, a permanecer en su lugar, que es el de observar pasivamente lo que sucede delante, donde el clero realiza la liturgia en su representación. Los bancos predican y enseñan que la religión y la espiritualidad son trabajo del sacerdote, a quien pagamos un salario para que sea religioso por nosotros, ya que es demasiado esfuerzo y demasiada dificultad para el resto de nosotros el ser espirituales en el mundo real de la Norteamérica moderna. Y los bancos sirven al mismo propósito que los asientos en los teatros y las tribunas en los estadios. Nos sentamos en ellas para ver actuar a los profesionales, el clero y los monaguillos profesionalmente formados para nuestro entretenimiento. Entonces, bancos no queremos en nuestras iglesias, dicen los ortodoxos, porque la liturgia no es un espectáculo, no es para venir y entretenerme, que es como hoy pasa, ciertamente. Mucha gente va a la iglesia creyendo que está como en un cine, como un teatro, y quiere ver el show que el sacerdote le monta. Y por eso muchos sacerdotes cayendo en esa trampa, a vestirse de payaso, a hacer misas rock, a ver qué le inventamos a la gente con marionetas, con casullas de superhéroes, para que la gente se sienta entretenida. No es un show. La liturgia y la espiritualidad, la práctica de la religión, nos envuelve a todos, a consagrados y laicos. Y esto se simboliza mejor en la iglesia ortodoxa y en la iglesia católica oriental, estando los fieles de pie y participando más activamente de esa manera. Los bancos son una invención reciente en la historia de la iglesia y son una tradición adoptada de la Reforma Protestante para aliviar a los fieles de la necesidad de permanecer de pie durante una homilía. En muchos casos es una invención bien recibida por los feligreses, en especial para las homilías más largas. Sí, es una invención que no aceptan todos los cristianos, y el uso de los bancos sigue siendo objeto de debates en ciertas iglesias. Imagínense ustedes. Finalmente, para cerrar este espacio de las naves, ya hablando de la nave central, de las laterales y de las bancas, quiero decir unas palabras breves sobre el lugar de los cantores y de los instrumentos musicales. Para eso leemos únicamente dos numerales de la Instrucción General del Misal Romano, numeral 312 y numeral 313. Los cantores, teniendo en cuenta la disposición de cada iglesia, colóquense de tal manera que aparezca claramente su naturaleza, es decir, que ellos hacen parte de la comunidad congregada y que desempeñan un oficio peculiar. Ellos hacen parte de la asamblea congregada. Entonces, hay que evitar poner a los cantores en el presbiterio. Ellos no están de frente a la asamblea para brindar un show de música. Ellos son parte de la asamblea y deben participar con el pueblo de la celebración litúrgica. Por eso es inapropiado colocar a los cantores en el presbiterio o de frente a la asamblea, porque ellos no están para brindar un show, ¿no? Donde se haga más fácil el desempeño de su oficio y a cada uno de los cantores se le permita cómodamente la plena participación sacramental en la misa, debe ubicársele de esa manera. Colóquense en un lugar apropiado el órgano y los demás instrumentos musicales legítimamente aprobados para que puedan ser de ayuda tanto para los cantores como para el pueblo que canta, y donde puedan ser cómodamente escuchados por todos cuando intervienen solos. Recuerden que hay parte de las misas que no necesitan ser cantadas. Por ejemplo, cuando entra el sacerdote no necesita haber canto de entrada, simplemente acompañamiento instrumental.
Esto puede ser también para el ofertorio, puede hacerse también para la comunión, sin ningún problema. Simplemente tocan los instrumentos. Entonces no es requisito de que haya canto de entrada tal cual, simplemente acompañamiento instrumental. Eso lo toca la música sacra, ¿eh? Música sacra, no recuerdo si en el numeral 25. Es conveniente que el órgano se bendiga según el rito. Es conveniente que el órgano se bendiga según el rito del ritual romano, antes de destinarlo al uso litúrgico. Durante el tiempo de Adviento, empléese con tal moderación el órgano y los demás instrumentos musicales que sirvan a la índole propia de este tiempo, teniendo en cuenta de evitar cualquier anticipación de la plena alegría del nacimiento del Señor. El sonido del órgano y de los demás instrumentos durante el tiempo de Cuaresma se permite solo para sostener el canto. Se exceptúa el domingo de Letare, cuarto de Cuaresma, las solemnidades y las fiestas. Las iglesias, esto ya es aparte, las iglesias en su estructura solían tener una tribuna superior en el extremo oeste, es decir, al final de la nave central, sobre las puertas procesionales, donde se ubicaban el órgano y los cantores. A esta tribuna solía llamársele también Schola Cantorum, es decir, el lugar donde estaba la escuela, el conjunto, ¿verdad?, de los que cantaban la misa. Las parroquias que los tienen, sin ningún problema, pueden seguir utilizándolo. Esa parte está en la nave del templo, corresponde también al lugar de los fieles, sin inconveniente alguno, puede usarse. Y cuando se construye una nueva parroquia, es loable que se conserve esta estructura, esta tribuna superior, para ubicar ahí convenientemente al coro, pues su canto desde ahí se escucha mejor, su participación es mejor en ese sentido que estar ubicándolos a ver dónde ocupan menos espacio, si los pongo al lado del presbiterio, si los pongo entre la gente, si los pongo atrás, si los pongo en medio, si los pongo al lado. No, ¿verdad? Hay que buscar cómo ponerlos en un lugar adecuado donde se haga notar que son parte de la comunidad congregada. ¿Sí? Al frente del presbiterio no. Es lo único que puedo decir al respecto. Muy bien, con esto cerramos la formación de hoy sobre el lugar de los fieles. Más adelante vamos a tocar otras áreas de los templos, como son el baptisterio, el atrio, el campanario, para cerrar pues este conjunto de temas sobre los espacios sagrados y darle lugar a un nuevo desarrollo temático más adelante. Les invito a suscribirse a este canal, Misterio de Fe, y activar la campana de notificaciones según lo han hecho. Visitar nuestros otros dos canales, Creo Señor, Yo Creo y Santo Debo Ser. Seguirnos y darle like a nuestra página en Facebook, @WalterFajardo20, para que ustedes estén pendientes pues, del material que compartimos mediante esos otros canales y esa página. Damos ahora participación a las personas que están conectados en vivo a través del Zoom, si quieren hacer algún comentario, una pregunta. Igualmente, quien nos esté sintonizando en vivo por YouTube, en la caja de comentarios, puede dejarnos ahí su mensajito, que también le damos lectura para que usted pueda participar también en esta formación. No sé, hermana Naivi, si logramos activar el micrófono, por favor, para las personas que están participando. Sí, ya están activos. Perfecto. Entonces, quien guste puede comentar o preguntar algo sobre esto. Buenas noches, padre. Buenas noches, hermana. Soy Rosa Evelia de Texcoco. Soy Rosa Evelia de Texcoco. Un gusto. A mí me gustaría preguntar, por ejemplo, yo he visto para el presbiterio siempre hay un desfase de alturas, pero Sí. algunos solo tienen 2 escalones, otros 3, en la capilla de donde yo pertenezco 5, y en algunos lugares he visto hasta 8. Entonces yo no sé si hay una uniformidad en ese sentido o puede ser conforme al gusto de quien la construyó. Muy bien. Muchas gracias, hermana, también por su interrogante.
recordemos que en el altar en el presbiterio está ubicado el altar. El altar significa altura, lugar elevado. Entonces, en cuanto a que está ahí el altar, que debe ser un lugar elevado y precisamente que permita la visibilidad de los fieles, debe tener cierta altura con respecto a la nave. No hay una medida establecida en los libros ahorita litúrgicos que digamos tiene que tener una altura de 1 metro, 2 metros, 3 metros. Tiene que ser una altura apropiada que esté en armonía con la estructura del templo, ¿verdad? A veces me ha tocado estar en templos donde la altura del presbiterio es excesiva en relación a la estructura de la parroquia y parece que estamos en una gran tarima de algún espectáculo haciendo ahí algún tipo de show. No es apropiado. Antiguamente en la misa del rito tridentino se cuidaba mucho de los detalles y dentro de esos detalles se cuidaba que para acceder al altar fueran 3 escalones los que subiera el sacerdote celebrante. Entonces siempre se respetó eso. Toda iglesia construida antes del Concilio Vaticano II va a manifestar en su estructura esta construcción, que el presbiterio, además de tener su altura propia, contaba con 3 gradas para acceder al altar, ¿verdad? Algunos le han dado un sentido simbólico a estas 3 gradas, las 3 virtudes teologales, los tres estados de la iglesia, purgante, militante y triunfante, varios sentidos, pero se respetaba que hubieran esas 3 gradas para acceder al altar como tal, además de la elevación que tenía el presbiterio en cuanto tal. Pero esta elevación no debe ser demasiado marcada con respecto a la nave central. No debe ser una elevación demasiado evidente. Sí debe mostrar elevación, pero no ser muy grosera esa elevación, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, pero no hay una regla tal cual y después del Concilio Vaticano II, entonces ya al ingenio de cada sacerdote, y cuando los obispos no tienen en su diócesis establecida alguna comisión que vigile la parte de la arquitectura y el arte sacro, pues no se toman normas a considerar como vigentes para cuidar cómo van a construirse los distintos templos. Entonces muchas cosas hoy se omiten, muchas parroquias han omitido la construcción del campanario, muchas otras omiten tener un atrio, muchas otras omiten una buena construcción del presbiterio. Entonces ya estamos a la buena de Dios y de la intención de los obispos o del sacerdote que esté llevando adelante el proyecto de la construcción de una nueva iglesia. Padre, ¿se puede participar? Muchas gracias. Si podemos apagar el micrófono, por favor. ¿Puedo participar, padre? Ah, sí, claro. No sé quién nos habla. No. Jacqueline, padre, de la diócesis de Texcoco. ¿Cómo me dijo Jacqueline que Morales, se llama? Disculpe. ¿Mandé? ¿Cómo se llama? Jacqueline Morales. Jacqueline, le escuchamos. Padre, bueno, poner la pila bautismal donde a un lado así del altar, a un costado del altar, ¿eso es correcto? No es apropiado, pero el tema del baptisterio y la pila bautismal corresponde a la siguiente semana, en el orden que vamos tocando los temas. Entonces, sí lo vamos a hablar ampliamente, precisamente para dar detalles, para ver cuál es la enseñanza actual de la iglesia al respecto, cómo era la costumbre tradicional y cómo es ahora la instrucción que la iglesia nos da. Existe, por ejemplo, que es el RICA, el famoso ritual de iniciación cristiana de adultos, que contiene sus prenotandas y ahí vienen diversas indicaciones sobre el tema. También en el ritual de bautismo de niños, en las prenotandas encontraremos otras indicaciones. Vamos a tocar eso la próxima semana para que usted se esté pendiente y pueda tomar las notas que corresponden. Pero del presbiterio ya hemos dicho en los videos anteriores sobre el tema qué elementos deben estar presentes y qué elementos no corresponden. Entonces, la pila bautismal no es un elemento que corresponda al presbiterio, para responderle pues su pregunta tal cual. Gracias, padre. Gracias. Sí, claro que sí, hermana Jacqueline. No sé si hay, hermana Naivi, algún comentario en YouTube, en el en vivo.
Solamente Andrea bueno, menciona que muy interesante los temas y que gracias por enseñarnos estos tesoros. Muchas gracias, hermana Andrea, a usted también por su comentario. Que Dios derrame abundantes bendiciones sobre usted. Esperamos seguir contando con su participación. No sé si alguien más quiere comentar algo. Yo, padre, Sonia. Sonia, le escuchamos. Ajá. Bueno, yo entré un poquito tarde a la sesión, pero yo quisiera saber si habló hoy o va a hablar de la pieza donde antes daba el sacerdote su sermón. Ya ve que se subía a una El púlpito. como, sí, era como una pieza octagonal o hexagonal. Y a un costado digamos, del sacerdote era a su izquierda y para los fieles pues era a su derecha, en la parte alta. Sí, ya ese tema, el tema del ambón, y donde tocamos también parte del tema parte de este tema del púlpito, ya lo dimos en el capítulo 55, lo puede encontrar, Misterio de Fe 55, encontrará ahí elementos que conforman los espacios sagrados, número 7, el ambón. Y ahí se habló dentro de la historia del ambón sobre el púlpito, y le dejamos un enlace en la descripción que profundiza más el tema dentro de la Enciclopedia Católica. Ah, ok. Bueno, es que mi duda es, bueno, si en ese video habla, si eso se dejó de hacer, o bueno, el sacerdote dejó de hacer ahí su sermón cuando hubo la reforma de la iglesia, o fue en una fecha en específico, o se fue Sí, dando. como una transformación de los templos, una transformación. Recuerden que antiguamente la liturgia de la palabra se proclamaban las lecturas desde el altar. Al lado derecho del altar, viendo yo el altar de frente, se leían la epístola, y al lado izquierdo se leía el evangelio. Entonces el sacerdote desde ahí leía las lecturas y simplemente se giraba para dar su homilía, o en las estructuras donde el templo era más grande y más espacioso, con mayor cantidad de fieles, pues existían los púlpitos como un lugar elevado desde donde se proyectaba mejor la voz para el sermón, ¿verdad? Para el sermón. Ya con la reforma del Concilio Vaticano II y la introducción de un altar para la palabra de Dios, es decir, un espacio propio para que se leyeran las lecturas y no sobre el altar, entonces poco a poco fue perdiéndose el interés por la construcción del púlpito, ya que desde el ambón se predicaba, al igual que se leía las palabras, se terminaba la lectura y desde ahí predicaba el sacerdote. Con esto no quiere decirse que se repruebe la costumbre de la construcción del púlpito o la predicación desde el mismo. Si la parroquia tiene púlpito, el sacerdote perfectamente puede subir ahí a hacer la homilía, y si está construyendo un nuevo templo, perfectamente puede construirse un púlpito desde donde el sacerdote pueda predicarle al pueblo, porque en el ambón, estrictamente hablando, la proclamación de la palabra, y puede hacerse desde ahí la homilía y otras cositas más que ya hemos tocado en el capítulo, pero en la homilía no es obligatorio que solo se diga desde el ambón, se puede decir también desde la sede, y si está el púlpito, como hemos dicho, puede hacerse desde el púlpito. Muchas gracias, hermana Sonia, por su participación. No, Le gracias repito, a usted, padre. Claro, le repito, Misterio de Fe 55, ahí encuentra el capítulo sobre el tema. Gracias. Para servirle. No sé si hay alguien más que quiera comentar, preguntar algo, o si hay algún otro comentario en YouTube. Sí, Guadalupe Osornio. Buenas noches. En la Catedral de la Ciudad de México se pueden observar todas estas especificaciones, tanto del audio como las distancias de las naves central y la altura, además de su belleza. Así es. Gracias a Dios, aquí en México tenemos la oportunidad de encontrar diversos templos donde es más fácilmente observable en la estructura de los mismos todos estos espacios que estamos mencionando acá. Muchos templos conservan los púlpitos, lamentablemente algunos usados con otras funciones, hasta de bodeguitas para instrumentos de limpieza, etcétera.
Y pues es maravilloso hacer un recorrido por estas estructuras, por estos edificios y poder contemplar, después de haber visto este curso, todos estos elementos. Lo vamos a poder contemplar ya con otra óptica, le vamos a sentir otro gusto a la visita, porque cuántas veces hemos entrado a un templo y no nos imaginamos el sentido de todas las cosas que están allá. Ahora ya sé que la nave representa la barca de Pedro o el arca de Noé, ya sé que el púlpito, cuál es el sentido, ya sé el origen del presbiterio. Todo va cambiando en mi percepción como católico sobre los espacios sagrados cuando yo me formo. Hay un cambio real en mi mentalidad. Así que, hermana Guadalupe, muchas gracias también por su comentario a través de YouTube. ¿Alguien más? Bueno, parece que ya no hay más comentarios. Vamos pues a clausurar nuestro programa de hoy, nuestra formación, poniéndonos en la presencia del Señor para darle gracias. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios Padre omnipotente y misericordioso, te rendimos infinitamente gracias. Te alabamos por habernos permitido formarnos el día de hoy en este ámbito litúrgico, en esta materia. Te pedimos que con los conocimientos que adquirimos podamos vivir mejor nuestras celebraciones de fe y ayudar a otros a comprender mejor el sentido de las cosas que hacemos y el porqué de estas situaciones. Que tu luz, que tu espíritu nos guíen por el camino recto y con el auxilio de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, Reina y Señora, de San José su esposo, de los santos y de los ángeles, logremos alcanzar la perseverancia final y las gracias que necesitamos para vivir auténticamente tu evangelio en este mundo, para en todo darte gloria a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Subtum presidium confugimus Santa Dei Genetrix, nostra deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunti liberanos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcángele, defendenos in prelio, contra nequis insides diaboli esto presidium, impere Dei Deus supplices te precamur, tuque prince milice celestis, Satana galiosque spiritus malignos, y a perdición en animarum pervagantur inmundo, divina virtud in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte llévame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor me lo bendiga a todos, Dios primero. Nos vemos en la próxima sesión formativa.